Hay uno de los personajes de entre los discípulos que siempre me resonó mucho. Vieron que uno piensa en los 12 que acompañaban al Señor y siempre hay como personajes de entre ellos que resuenan un poco más, que uno los recuerda más por la historia, por la forma en la que actuaban, por la forma en que ellos se expresaban y como que uno los tiene mucho más presentes. Y uno de ellos que a mí me llama muchísimo la atención personalmente es Pedro, Simón, por la forma en que él actuaba, por la forma en que él se manejaba. Y en un momento dado el Señor dice: ahora sabes qué, ya no te vas a llamar más Simón, perdón. Simón significa el que escucha, y te vas a empezar a llamar Pedro, la roca firme. No vas a ser más ese que solamente escucha. A partir de ahora vas a ser una persona firme, y sobre esa roca, sobre ese fundamento yo voy a edificar la iglesia, dijo el Señor. Ahora el Señor lo que necesitaba en el momento de que le cambiaba el nombre a esta persona era de que él deje de ser simplemente alguien que escuchaba, porque Pedro estaba en todas las enseñanzas. Pedro era justamente de los que opinaba, del que estaba metido, del que él estaba atento a todo lo que el Señor decía, pero a la hora de practicar eso que el Señor había enseñado, las cosas eran muy distintas. Él era el que siempre escuchaba. Yo me imagino que él se sabía muchas de las parábolas y las enseñanzas se las sabía de memoria, porque estaba ahí y escuchaba y siempre estaba presente, pero a la hora de actuar parecía que no había escuchado muchas de esas cosas. Pedro era una persona que era muy emocional, que era muy temperamental, y el Señor necesitaba transformar a Pedro en ese que solo escucha en alguien que tiene que ser firme. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Porque muchas veces el Señor también nos ha hablado a nosotros. Seguramente muchos de nosotros estamos llenos de palabras de parte de Dios, cosas que el Señor ha soltado sobre nuestra vida, y hemos disfrutado cada vez que el Señor nos ha hablado, hemos disfrutado cada vez que se ha soltado una palabra profética sobre nosotros, hemos disfrutado cada vez que el Señor nos ha hablado en lo personal, en nuestro momento de oración. Y estamos llenos de esas palabras y hemos escuchado muchas veces las cosas que Dios nos dijo, pero a la hora de llevar a cabo todo eso que el Señor habló, muchas veces no fuimos esa roca firme, sino que simplemente hemos sido de los que escuchan y que nos gozamos cuando escuchamos, nos alegramos cuando el Señor nos habla, pero a la hora de practicar, a la hora de llevar a cabo eso que el Señor nos dijo, parece que esas palabras se desvanecieron. Y uno le pregunta: ¿de qué cosas te habló el Señor? Y uno se acuerda, y otros la tienen anotado, y otros tienen grabado qué es lo que el Señor les habló, marcada la Biblia con todos los tipos de resaltadores habidos y por haber. Pero a la hora de practicar cada una de esas palabras que el Señor nos habló, terminamos solamente siendo oidores y no practicantes, no personas que se afirmen en eso que el Señor nos habló. Entonces, lo que pasa después es que muchas veces esas palabras se olvidan a la hora de que son necesarias para ponerlas en práctica. Porque cada vez que el Señor te habla, esto lo hemos hablado hace un tiempo, siempre que el Señor trae una palabra, ya sea a través de una prédica, ya sea a través de tu oración, en tu momento de intimidad con el Señor, siempre que el Señor te habla algo, es por algo que ya pasó y que estás viviendo, o por algo que va a pasar. Entonces Dios te trae la palabra justa para el tiempo que te toca vivir. Y hay muchas palabras que el Señor ha hablado, pero como uno las toma simplemente como palabras que se hablaron, como cosas que Dios dijo, y no las tomamos como parte de nuestra vida, en el momento justo en que es necesario ponerlas en práctica, esa palabra desaparece de nuestros pensamientos. Y uno, en la desesperación por vivir tiempos difíciles, no sabe qué hacer, aún teniendo la respuesta que Dios le soltó. Pero en ese momento no te acordás de la respuesta. En ese momento ves que la situación es dura. En ese momento ves que las cosas se ponen difíciles, pero no te acordás de cada palabra que el Señor te habló. Y es necesario que podamos entender esto, porque todos sabemos que este momento que estamos pasando ahora, el momento de la prédica, el momento del mensaje, Dios nos está hablando. Amén. Todos lo sabemos, ¿verdad? Pero sabe que muchas veces uno dice: Dios nos habló, pero en el interior lo toma como que el pastor predicó.
y no lo toma el interior como que Dios está hablando. Y cuando uno lo toma como que el pastor predicó y no como Dios está hablando, esa palabra comienza a perder valor. Y Dios está hablando de algo porque hay un lugar a donde Él nos quiere llevar. Hay algo que está pasándonos o que está por pasar, y esta es la palabra justa para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Esta para hoy y las otras palabras para lo que el Señor quiere decir. No es que el pastor se levantó motivador o castigador dependiendo del día, sino que hay cosas que Dios ha establecido para el tiempo y yo necesito comprender que Dios me está hablando. Seguramente si el Señor se hiciese presente de forma física y visible delante de todos nosotros y nos da una orden, ninguno de nosotros dudaríamos en obedecer al Señor, ¿verdad? Alguno que sea masoquista quizá. Pero si Dios se presenta, ¿qué voy a decir? Apareció el Señor Jesús acá en su caballo blanco, me imagino yo que vendrá a caballo, y nos da una orden, una dirección para que hagamos algo. Ninguno de nosotros dudaría en hacer caso a lo que Dios dijo. Ahí se acabaría la vergüenza, el miedo, todo, porque está el Señor parado ahí, ¿verdad? Pero no tomamos cada dirección del Señor de esas en los momentos en los que no lo vemos como algo para obedecerlo de la misma manera. Y no es que el Señor nos viene a rezongar hoy, nos viene a llamar la atención porque no obedecemos la palabra, sino para entender que si yo me doy cuenta que cada vez que el Señor suelta una palabra, es el Señor soltando una palabra, es porque eso yo necesito tenerlo presente para cada situación que va a venir después. Porque muchas situaciones se van a presentar y las respuestas las tenemos de todo lo que Dios nos habló. Y muchas de esas respuestas quizás no parecen lógicas, parecen difíciles o parecen demasiado simples. Hay un momento en la Biblia en el que el pueblo de Israel tenía que pelear y el Señor le dijo: ¿sabes qué? Esta vez no van a pelear. Ustedes adoren que yo voy a ganar la batalla. Y los que se enfrentaban se terminaron matando entre ellos. No sonaba lógico, sonaba demasiado simple decir tenemos que adorar y que ellos se van a matar. Sin embargo, fue lo que sucedió. Era la palabra del Señor. Muchas veces Dios te va a dar instrucciones simples. A veces el Señor te dice: espera y solamente cree que yo voy a hacer todo lo demás. Y uno siente que tiene que hacer algo para ayudarlo al Señor, que no te podés quedar sentado. Sí, hay palabras que son direccionales de parte de Dios en las que yo me tengo que mover. Por ejemplo, si el Señor te dice: esta semana te voy a dar un trabajo nuevo, y vos no te armás un currículum y estás en tu casa mirando la tele esperando que alguien te llame porque le apareció tu teléfono milagrosamente, es poco probable que empieces a trabajar esta semana. Hay algo que tenés que hacer. ¿Me explico? El Señor me dijo: tenés que ir a pastorear en Uruguay. Si yo no me movía de Argentina, el Señor no me iba a teletransportar. Tenía que venirme para acá y hacer una serie de cosas para que todo empiece a moverse. Entonces hay palabras en las que yo me tengo que mover. Pero hay otras cosas en las que Dios te dice: espera y cree. Y no nos gusta esperar y creer, porque pensamos que a veces Dios llega tarde. Hablábamos de esto la semana pasada. Entonces, el asunto acá es que nosotros necesitamos dejar de ser personas que solamente escuchan para ser personas firmes en lo que Dios nos está hablando. Firmes en cada palabra que Dios está soltando sobre nuestra vida. El apóstol Pedro, en ese momento Simón, estaba ahí en el medio de Simón y Pedro, pasó por un montón de situaciones en las que era necesario que él no solamente escuche, sino que se mueva en cada palabra. El problema con él era que todavía no era firme, sino que era una persona muy emocional. Entonces él reaccionaba de la forma en que sus emociones lo dictaban. Pasó con la oreja del soldado. Pasó cuando le dijo: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, aleluya. Era emoción, porque no sabía lo que se iba a enfrentar. Pasó cuando lo negó. Hacía unas horas era un campeón de la vida y después las emociones lo empezaron a gobernar de otra manera y dijo: no, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Entonces el Señor sabía que Simón Pedro era necesario para el ministerio, pero necesitaba ser formado. Y hay algo maravilloso de parte del Señor sobre nosotros, es que Él sabe quiénes somos. Él sabe bien la persona que diseñó. Hay una serie que nosotros miramos
que se llama The Chosen, los elegidos. Y hay una escena de Pedro, es una de las personas, de los personajes como que más resuenan en la serie. Y en el momento en que el Señor se le presenta, que le dice: Señor, soy un hombre pecador, aléjate de mí, todo eso. Y el Señor lo llama y le dice: a partir de ahora serás pescador de hombres, no pecador, pescador de hombres. Y hay una escena que son un poco relleno que no está en la Biblia esto, es un poco de relleno para la serie porque hay que rellenarla. Y él va y le cuenta a su esposa que el Señor lo había llamado. Y le cuenta toda la historia, todo cómo fueron los sucesos, cómo se encontró con el Mesías, etc. Y la esposa le dice: claro que te eligió. Y él dice: la verdad que todavía no entiendo por qué. Porque él se veía como un hombre pecador. Y ella le dice una frase que a mí me impactó mucho, que le dice: al fin hay alguien que ve en ti lo que yo siempre he visto. Una persona que lo conoce y sabe que el Señor es ese, la persona que siempre ve eso que está guardado dentro tuyo, porque Él sabe qué es lo que diseñó en tu vida. El problema es que Satanás se encarga de mostrarte qué tan lejos estás del diseño de Dios. Y te empieza a mostrar un montón de situaciones horribles, de cosas en las que te equivocaste, pero el Señor te sigue viendo como ese diseño, como lo que Él formó, como el producto terminado en el cielo. Pero para poder llegar a ese lugar necesitas pasar por una serie de procesos para convertirte en eso que Dios está viendo, en eso que el Señor está viendo. Y el Señor sabía que Pedro era necesario para el ministerio, pero que todavía era muy emocional. Y Él tiene una conversación que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Yo voy a leer la versión de la Biblia textual, que a mi parecer, a mi criterio, a mí me parece que es así. Es el momento en el que comienza la transición de Simón a Pedro. Para mí, no voy a hacer una doctrina de esto, pero para mí es el momento en el que comienza esa transición entre de Simón a Pedro. Y dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os reclamó para zarandearos como a trigo, pero yo rogué por ti para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando hayas vuelto, fortalece a tus hermanos. Amén. Siempre los que tenemos un tiempo en el Señor seguramente conocemos ese pasaje recontra de memoria, y siempre hemos recordado este texto en la versión de la Biblia tradicional que dice: Satanás ha pedido para zarandearte, pero yo rogué para que tu fe no falte, ¿verdad? Ahora, cuando uno recuerda este texto en particular y lo ponemos como que en nosotros, poniéndonos en el lugar del zarandeado, uno recuerda, dice: Satanás pidió para zarandearme, y decimos: oh, estoy pasando por la zaranda, estoy pasando por la prueba. Muchas veces nos hemos visto zarandeados seguramente, ¿verdad? Los que tenemos un tiempo de evangelio y que en el camino del Señor, muchas veces nos hemos encontrado en la zaranda siendo sacudidos, pareciendo que esa prueba no termina más, que la zaranda no termina nunca, y estamos ahí en el medio de la zaranda. Y el asunto es que cuando nosotros lo recordamos desde el Satanás ha pedido para zarandearme, uno se pone casi en un papel de víctima. Estoy siendo zarandeado. Oh, pobre de mí, damiselo en peligro. Estoy siendo zarandeado, estoy en medio de la prueba, pero bueno, es necesario porque el Señor algo está queriendo hacer. Y uno se pone en ese lugar. Ya después pasamos a la etapa en la que nos enojamos porque Satanás te dice: ¿hasta cuándo va a estar en la zaranda? Y vos decís: Señor, no es justo que me pase esto, Padre. Y hay algo que uno tiene que entender, y es que Satanás es padre de mentira. Él es el más mentiroso de los mentirosos, pero Él solamente nos miente a nosotros. A Dios no le puede mentir. Y Él se presenta delante del Señor diciéndole verdades acerca de nosotros. Pero a nosotros nos hace creer todo lo contrario de lo que le dijo al Señor. Ahora lo voy a explicar. Porque a nosotros nos miente diciéndonos que esa zaranda por la que estamos pasando es injusta. Y uno le cree, entonces después le reclama al Señor: Señor, ¿por qué estoy pasando por esto? Y algo que tenemos que tener presente en el texto que leímos un texto muy cercano al original, que dice: Satanás ha reclamado zarandearte,
ha demandado. La palabra original griega, no sé si le interesa, pero es exaiteomai y significa justamente demandar, y es una palabra que se usa en un contexto judicial, en un pleito judicial. Cuando el fiscal hace una demanda por algo que se está haciendo mal. Está acusando. Satanás se presenta delante del Señor, delante del Padre, en la corte judicial de los cielos y reclama zarandear a Pedro. Quiere decir que tiene todo el derecho y la legalidad en el espíritu para zarandear a Pedro. Por eso el Señor no dice, no lo zarandees. Dice, yo he rogado para que no desfallezca tu fe. Entonces, cuando nosotros pasamos por la zaranda, es porque es justo que pasemos por la zaranda. ¿Dónde está la injusticia y la ilegalidad en los cielos? Cuando Dios diseñó algo y yo estoy haciendo algo totalmente distinto. Entonces eso es ilegal en el cielo. Si Dios me diseñó para que yo haga esto y yo estoy haciendo algo totalmente distinto, en el cielo es ilegal y Satanás tiene todo el derecho de ir a reclamar, zarandearnos. Imagínense que yo soy una persona que fabrica televisores como este, por ejemplo, y el televisor se me empaca y me dice, no, yo quiero hacer radio ahora. No quiero mostrar imágenes. Es algo que está haciendo mal, no me va a servir y lo voy a tener que modificar para que funcione como yo quiero que funcione. ¿Verdad? No es el mejor de mis ejemplos ni la mejor analogía que se me ocurrió, pero bueno, es lo que tengo el primer día del año. Ahora, si Dios te diseñó de una manera y vos no estás caminando en el diseño del Señor, sos un ilegal en el cielo. Y Satanás se para delante de la corte del rey y dice, él no está haciendo lo correcto, yo lo puedo tocar, yo lo puedo molestar. Ahora, Satanás también trabaja para el cielo. Es horrible lo que estoy diciendo, pero él también trabaja porque esa zaranda era necesaria para que Simón comience a ser Pedro. Para que Simón deje de ser ese que escucha y comience a ser la persona que es firme. Ahora, Simón tuvo muchas expresiones de su propia carne e iba a tener otras más por lo que lo separaban del reino de Dios, eso lo dije recién. Ahora, el término zarandear, hablando de trigo, dice la Biblia que él reclamó zarandearlo como a trigo. Y el zarandeo, en ese momento, para llegar a la zaranda, justamente llevaba varios procesos. La cosecha de trigo requería de muchísimo esfuerzo. Primero, los agricultores segaban el trigo, lo recogían, luego agarraban las espigas y las golpeaban contra algo duro para separar, para triturar la espiga y así poder separar la paja de los granos. Para poder hacer eso las tiraban para arriba, el viento se llevaba la paja y quedaba el grano, y recién ahí pasaba a la otra parte que es la zaranda para sacar lo último de la materia extraña que podía llegar a quedar entre el grano y que quede el grano puro. Todo eso tenía que pasar para poder ser zarandeado. Ahora, para poder llegar Simón a la zaranda, tenía que pasar por una serie de procesos y estar listo para ser zarandeado. Es necesario ese proceso, vuelvo a decir, para que esta persona pueda ser esa roca firme, esa persona que se pare delante del Señor y que entienda que eso que Dios le está hablando es lo que necesita para su vida y se pare a creer que eso es una realidad. Pedro tuvo que pasar por diferentes situaciones para que deje de ser una persona emocional, para que deje de ser una persona temperamental y ser una persona que le crea al Señor aunque la situación sea totalmente contraria. Aunque las situaciones sean totalmente adversas, él pueda pararse firme y decir, si Dios dijo, esto va a ser. Y después teníamos al Pedro que caminaba y su sombra sanaba a los enfermos. Ahora Jesús le dijo, yo rogué para que no desfallezca tu fe. Y cuando hablamos de fe, esto lo hemos hablado muchas veces también, la palabra fe no significa simplemente creer. En el griego es pistis, que significa permanecer, significa fidelidad, significa obedecer. Y allá, a lo último, es creer. Cuando hablamos de tener fe, no es solamente creer, porque sabe que muchas veces nos cuesta creer.
Y no estoy justificando la incredulidad. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Ahora, cuando hablamos de esa fe, que sin esa fe es imposible agradar al Señor, no estamos hablando simplemente de creer. Estamos hablando de permanecer aunque no veamos. Estamos hablando de permanecer aunque la situación sea totalmente contraria. Estamos hablando de serle fiel al Señor aunque parece que Él no nos está contestando. De serle fiel al Señor aunque parece que Él se está tardando. El Señor le está diciendo: yo rogué para que puedas permanecer. Yo rogué para que puedas seguir siendo fiel. Yo rogué para que esta situación no te aparte. Y aún hubo un tiempo en el que parecía que Pedro se estaba apartando del Señor porque volvió a pescar. Cuando pasó el tiempo de que ya lo había negado, ya el Señor estaba en la tumba, ya el Señor había resucitado. Pero en un momento dado Él se vuelve a pescar. Y parecía que ella se había apartado del Señor, pero aún en ese último milagro que el Señor le mostró, Él reconoció en su corazón y se dio cuenta: ese es el Señor. Y yo creo que fue el momento clave en el que Pedro realmente comenzó a ser Pedro. Ese es el momento en donde Pedro comenzó a ser la persona que conocía al Hijo de Dios. Y dejó de ser ese que oía, el que escuchaba simplemente, para ser una persona que empezó a transformar la vida de las personas. Ya no era un Pedro temperamental, no del todo, tenía algunas riñas todavía con Pablo, pero el Pedro que solamente escuchaba era poco probable que se hubiese ido a predicarle a los gentiles. Si hubiese sido Simón todavía, en el momento de tener que ir a predicarle a Cornelio, yo creo que él hubiese renegado bastante. Pero ya entendía que el Señor le estaba hablando y lo que el Espíritu Santo quería hacer. Yo sé que esto no suena muy alentador lo que estoy diciendo, pero es justo que muchas veces pasemos por la zaranda. Y necesitamos entender y reconciliarnos con esto también. Porque a veces si estamos siendo procesados, es justo que eso pase. Porque el Señor nos quiere llevar al diseño original, a lo que Él diseñó para nosotros. A lo que Él hizo para nosotros y en nosotros, lo que nosotros tenemos que ser, lo que debemos ser, lo que está puesto adentro nuestro. Y el Señor le dijo: yo rogaré para que tu fe no desfallezca, y cuando vuelvas vas a fortalecer a tus hermanos. Cuando vuelvas de esa zaranda, cuando vuelvas de esa prueba, no te vas a quedar habiendo renegado de lo que te pasó. Vas a volver fortalecido y vas a poder fortalecer a tus hermanos también. A los que están pasando por diferentes procesos, y le vas a decir: ¿sabes qué? La zaranda es necesaria, pero eso nos lleva a vivir una vida en victoria. La zaranda es necesaria, pero eso nos lleva a vivir una vida de la mejor manera y hacer las cosas a la manera del Señor, que son las mejores. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta, es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabe que hablábamos el otro día con Maxi que caminar en el propósito? Cuando vos comenzás a caminar en el propósito y empezás a hacer lo que Dios te mandó a hacer, parece que te comes el mundo, que nada te va a fallar, que todo te va a salir bien. Parece que tenés la fe allá arriba porque estás caminando en el propósito del Señor, estás metido en la atmósfera del Señor, y donde está el Señor no hay nada que te pueda detener, no hay nada que pueda salir mal. El problema es que cuando nosotros salimos de ese lugar y volvemos a nuestra mente terrenal, volvemos al afán de todos los días, volvemos a las preocupaciones, parece que nada nos va a salir, porque cambiamos de atmósfera y nos metemos en la atmósfera del mundo, que es una atmósfera de queja, de derrota, de que todo está mal. Pero cuando empezás a caminar en el propósito del Señor, en donde Él se encarga de todo lo demás, ahí parece que todo se te comienza a abrir. Y ahí la fe como que se comienza a despertar. Cuando volvés de esa zaranda y te das cuenta de que Dios estuvo en todas las cosas, ahí es donde te metes en esa atmósfera del Señor y podés fortalecer a tu hermano, el que está pasando por esa situación que vos te estaba costando, que estabas renegando, que se te estaba haciendo difícil, y podés decir: ¿sabes qué? Yo salí de ese lugar se puede salir. Y hoy el Señor nos dice que fue necesario, pero que Él ha rogado por nosotros para que podamos permanecer
permanecer. ¿Sabes qué? Si el 2024 te llenó de zarandas, fue necesario, porque hay un nuevo tiempo que el Señor quiere traerte en esta temporada. Fue necesario que pases por todos esos procesos, por todas esas pruebas, no porque el Señor así lo haya querido, no es porque el Señor se goce viéndote siendo probado, pero hay cosas que tienen que pasar para que puedas plantarte en el diseño original, para que cada palabra que el Señor habló sobre tu vida comience a cumplirse y decir: esto que el Señor dijo yo lo voy a ver, esto que el Señor dijo yo lo voy a comenzar a vivir, esto que el Señor dijo yo lo voy a comenzar a manifestar en mi vida, y voy a poder demostrar no solamente que el Señor es bueno, que el Señor es fiel, sino que voy a poder hablar de eso que Dios dijo, predicar el evangelio a toda criatura, hablar de lo que estoy viviendo, de lo que el Señor hizo conmigo, de lo que el Señor manifestó, de esa realidad celestial que comienza a hacerse patente en cada uno de nosotros. Es la realidad del cielo. Sabe que en este plano, en esta tierra, siempre vamos a vivir en un ambiente de mentira, donde Satanás te va a vivir diciendo que las cosas no te van a salir, que es ilógico, que es imposible. Y la palabra imposible tiene que ser erradicada de la boca del Hijo de Dios, porque al que cree todo le es posible. La palabra imposible tiene que ser erradicada de nosotros. No importa qué tan ilógico suene, si Dios dijo, el Señor lo va a hacer. Y esto te va a ayudar a que no te desesperes, a que dejes todos los afanes, toda esa ansiedad, la dejes a los pies del Señor. Si Dios dijo, tomate esta palabra y llévatela y decís: si Dios dijo, el Señor lo va a cumplir. Su palabra, el Señor nos hablaba la semana pasada, su palabra es firme para siempre. En los cielos no caduca la palabra del Señor. En la eternidad no tiene vencimiento lo que Dios dijo. Si Dios dijo, el Señor lo va a hacer. Y hay una palabra que el Señor nos hablaba, y yo te quiero dejar esta palabra. Te pido que me recibas esta palabra, Job 11:16, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza, y mirarás alrededor y te acostarás seguro, descansarás y nadie te atemorizará, y muchos procurarán tu favor. El tiempo de la zaranda ya pasó atrás. El tiempo de ese sacudimiento en el que parecía que todo estaba mal ya quedó atrás. Este es el tiempo de que te levantes a creerle al Señor, a ver lo que el Señor va a hacer, a ver lo que el Señor va a manifestar a través de tu vida, porque Él te ve como ese diseño terminado. Él no ve esos defectos, Él no ve eso que vos decís: a mí no me sale. El Señor sabe a quién diseñó, el Señor sabe cómo te formó y te llama por tu nombre, porque Él te conoce. Dale la gloria al Señor y ponete de pie en esta tarde. Te alabamos, Jesús.